Sea usted muy bienvenido a un nuevo martes para compartir. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta ahí, ese lugar íntimo de su hogar y donde podemos platicar de estas buenas nuevas de la palabra de Dios. Hoy le doy la bienvenida, como cada martes, a este segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer poder compartir con usted este tiempo maravilloso hablando solo de puras buenas noticias. Y es que hemos estado platicando, usted recordará, acerca de estos tiempos que es un privilegio poder ser testigos de cómo Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, a manera de sombras y de prefiguraciones, en estos postreros días, es decir, a partir de la venida de su Hijo amado Jesucristo, nos ha dado la revelación y nos ha hablado a través de Él y por Él, acerca de toda esta revelación de los tiempos finales y de cómo Él ha cumplido, cumplirá y sigue cumpliendo una a una de todas sus promesas. Es así como hemos platicado que Génesis se trata ni más ni menos que un resumen, digámoslo de cierta manera, una forma de sombras de todo lo que en la Biblia se va a tocar y que por supuesto se va a ir cumpliendo una a una, tanto esas promesas como esas advertencias en relación a la restauración de todas las cosas. Y es que déjeme decirle que toda esta historia se trata acerca de la revelación de Dios, acerca de la relación que Dios ha querido hacerse un pueblo para sí. Era muy sencillo para Dios hacer autómatas, gente o seres que le sirvieran de manera automática, pero Él no quiso tal cosa. Él, desde que nos pensó a usted y a mí, nos pensó en seres que fuésemos capaces de decidir voluntariamente por Él. Y de eso se trata esta historia de salvación. Así muchos podrán hacerse preguntas de por qué Dios se planteó el hacer o el crear el bien y el mal. ¿Por qué decidió morir en una cruz para salvarnos? ¿Y sabe qué pasa? Que dentro de la eterna sabiduría y poder y deidad de nuestro Señor, es así como se planteó la posibilidad de darnos a nosotros la posibilidad de libre albedrío, porque si solo existiese el bien no tendríamos cómo escoger. Recordará usted que esta fue precisamente la historia que se planteó en Génesis. Se le puso al hombre el árbol de la vida, del cual podía comer todos los días, del cual se podía alimentar y de todos los otros árboles del huerto, pero también estaba el árbol que en español se conoce como el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, bien y mal. Y fue aquí cuando un mandamiento debía el hombre cumplir: no comerás. Y justamente fue lo que hizo. Además, dando la vuelta en la Biblia, encontramos al capítulo siguiente que Dios bendijo al hombre y le dijo en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis: y los bendijo Dios, dice textualmente, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Recordemos que era aquí cuando el hombre gozaba de esa intimidad con Dios. Y si vamos a unos versos atrás, recordemos que Dios le creó a su imagen y semejanza. Así que vemos claramente que la idea de Dios era que el hombre poblara la tierra, la sojuzgara, es decir, la cuidara y además la rigiera de acuerdo a los parámetros que Dios le brindaba. Pero ¿sabe por qué? Porque el hombre era el encargado de llenar la tierra con esa misma gloria de Dios. Pero al caer en el pecado original, el hombre se desconectó de la gloria de Dios, de poder gozar de esa intimidad, y de eso se trata esta historia. Dios nos quiere regresar a casa. Así, esta semana se estudia una porción, desde la semana anterior, esta y la siguiente, se estudiará una porción que en las sombras de la Torá o del Antiguo Testamento nos habla ni más ni menos que del Mishkan o del
tabernáculo, que posteriormente se convertiría en un lugar físico estable, una construcción sólida a la cual se le llamó el tabernáculo, el templo de Jerusalén. El tabernáculo se convirtió en el templo. Y esto, ni más ni menos que es una prefiguración precisamente de Jesucristo. Así sabemos que, regresando a la idea original, déjeme decirle que en Génesis se anuncia la venida de Cristo. Por supuesto, es que de esto se trata esta historia. Y además se trata de que el Hijo de Dios viene a buscar una novia, viene a hacerse una familia, una esposa para sí. Y de esto se termina la historia hablando en Apocalipsis. Hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, no como quien comienza nuevamente de cero, no, sino como quien esa misma creación que tenía, que había sido sojuzgada y desarraigada de la gloria de Dios, vuelva a ser nuevamente lo que se describe en Génesis. Y por eso Romanos 8 nos habla que la creación espera, añora la redención de los hijos de Dios, de los hijos del hombre, porque juntamente con esa redención, la creación misma volverá a tomar esa forma que está descrita en Génesis. Y déjeme decirle que la batalla es precisamente esta, que usted y yo, que hemos sido llamados a hacer ese Mishkan, ese tabernáculo, pues no lo seamos. Déjeme por favor saludar a mi muy querida Marinés Chavarría, un abrazo fuerte, ayer estuve con tu mami, mi cariño para ti hasta allá, hasta los Estados Unidos, y también a quienes amablemente nos siguen, Antonio Siquina, José González y María Eugenia Porras Leiva, un abrazo fuerte también para ti, mi querida María Eugenia, un abrazo fuerte. Déjenme decirles que es para nosotros un verdadero gusto leerles y saber que están aquí con nosotros y gozándonos de las buenas nuevas de la palabra. Es así, le contaba como cuando la Biblia nos describe en la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros, nos habla del tabernáculo. Cada uno de ellos es ni más ni menos que la descripción misma de Jesucristo, hablando de manera figurativa, es decir, a través de sombras. Lo que es arriba es abajo. Recordará usted que Dios le dijo a Moisés, así, tal cual yo te mostraré, así harás, conforme a mi voluntad, el tabernáculo en la tierra. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque un día Dios, en su inmenso amor y misericordia, Pastor Alex Ruano, mis respetos para usted y mi consideración hasta Huehuetenango. Muchas gracias por la honra de estar con nosotros en esta transmisión. Y bien, le decía que de la misma manera que comenzó el libro de Génesis en el principio o a través del principio o por medio del principio, entendemos que esto habla de Jesucristo, es a través de, es una preposición que se antepone a la palabra Reshit, y Reshit quiere decir la primicia, es decir, a través de la primicia, por medio de la primicia, con la primicia, es que Dios hizo los cielos y la tierra. Y es que Dios se hizo un espacio para que nosotros pudiésemos habitar ahí. Se hizo una especie, digámoslo así, de útero cósmico para poder ahí hacer su creación. Y es entonces, en el libro de Éxodo, que Dios le pide a Moisés y a su pueblo que haga un espacio de la misma manera que Él lo creó arriba, aquí en la tierra, para que Él habite juntamente con el pueblo, y ahí habitaré. Mis saludos también, David Oroxón, muchas gracias por seguirnos, por las bendiciones, igualmente sean para su vida, mi distinguido David, muchas gracias. Y entonces, fíjese usted que de eso se trata. Dios quiere restaurar esa relación, pero nosotros sabemos que el pecado la fracturó. Es así como Dios mismo, en ese amor, porque su esencia es amor, Él es amor. Déjeme decirle que cuando Corintios nos habla, la carta de los Corintios,
el apóstol Pablo nos habla del amor, no está hablando de un sentimiento, está hablando de una persona, y es Jesucristo mismo. Es la encarnación propia del amor. Y cuando Dios en ese amor dispone rescatarnos y volvernos a comprar, para que entonces seamos nosotros ese Mishkan, ese tabernáculo, ese templo, que a la final habitará dentro del tabernáculo, que es Jesucristo mismo, entonces se vuelva a restaurar esta relación de amor, esta relación de confianza, esta relación de amistad, de empatía. Por eso la carta a los Hebreos nos dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Porque sí, efectivamente, esta es la relación que se da entre dos amigos, entre dos hermanos, entre padre e hijo, entre esposo y esposa. Y es esto, definitivamente, lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, volvernos a comprar. Esto en los términos bíblicos se conoce como redención. Y usted me dirá, ¿y por qué? Si hemos estado hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, que no hemos llegado hasta ahí, nada más hemos visto los jinetes a la luz de Zacarías, y recordará usted que también vimos el paralelismo que había en Génesis capítulo 1. ¿Por qué estamos hoy hablando del tabernáculo y el lugar de bendición en el cual habitaremos eternamente? Y déjeme decirle que es que precisamente cuando Isaías nos cuenta que Dios creó el bien y creó también el mal, este mal, aunque a nosotros nos parezca, en esta breve tribulación pasajera que se llama vida sobre la tierra, que es una cuestión realmente dolorosa y que, pues en nuestro escaso entendimiento como humanos, pensamos que es solamente eso, el mal. Sabemos que Dios lo cuela todo a través de sus manos de amor y lo que permite es a bien. Y por eso las buenas nuevas del Evangelio nos dice porque todo obra a bien. Así que estos llamados 4 jinetes, que ya sabemos nosotros representan a 4 reinos y además tienen en sus múltiples interpretaciones a la luz de la Biblia estas fuerzas contrarias a Dios, por decirlo de alguna manera, son las que llevan al pueblo de Israel a arrepentirse y a buscar a Dios. Y analízalo usted, cuando esta vida es tan difícil, es tan dura, cuando pasamos en medio de las aguas, cuando pasamos en medio de los lodazales, cuando se pone muy difícil la historia, volteamos a ver y el único lugar seguro de donde nos podemos refugiar, el único lugar en donde encontramos esa ayuda es volviendo a ver hacia arriba, a Dios. Y por eso es que hacemos bien en estudiar la Biblia para estos tiempos. Primero, sabemos que la palabra profética es esa palabra más segura a la cual debemos estar atentos y prestar atención. ¿Sabe por qué? Porque así sabemos hacia dónde va o en qué punto del reloj estamos, más o menos, porque el Señor se ha encargado de dejarnos esas pistas para que no nos perdamos. Es como que usted tome un mapa de regreso a casa y empiece a buscar la ubicación y el camino de retorno. Eso sin duda son las Escrituras. Pero además déjeme decirle que esto inyecta a nuestro corazón o debiese inyectar a nuestro corazón mucha, pero mucha esperanza de saber que el Dios en el cual hemos creído es mucho más verdadero que usted y yo juntos y que existe y que su palabra es real porque se está cumpliendo una a una. Ahora bien, aunque nos hemos tomado algún tiempo para hacer el preámbulo del día de hoy, es importante entender por qué razón hablamos en términos proféticos y escatológicos y por qué conviene a la iglesia conocer estos términos. Otra cuestión que quiero señalarle es a qué se refiere el estudio metatextual al cual nosotros seguimos y del cual utilizamos la metodología para estudiar. Déjeme decirle que la verdad bíblica obedece ciertamente
a un lenguaje, y este es el lenguaje mismo de Dios, el hebreo bíblico. Es un lenguaje tan rico y tan maravillosamente impactante que hacemos bien en tratar de entenderlo. Por esa razón, cuando estudiamos de manera seria y sistemática la Biblia, lo hacemos abordando toda la temática, obedeciendo a las reglas de interpretación propias de la lengua. Es así como no es lo mismo el hebreo bíblico que el hebreo moderno que habla el día de hoy el pueblo de Israel. Aunque, por supuesto, algunas trazas y raíces han ido caminando con el pueblo y como pastora, un gusto saludarla, pastora Evelyn. Comenzamos a las 12 horas de Guatemala, de 12 a 12:30. Hoy vamos a tomar unos minutitos más, pero qué gusto verla por acá. Pues, y si quieren ver el reprise, por supuesto, el reprise 4 de la tarde, vea canal, y si no, pues pueden igualmente volver a ver en esta su página, que será un gusto que nos deje por ahí, por favor, el like y todos los comentarios que a usted le parezcan pertinentes. Así que muchas gracias. Pues bien, le decía entonces que es importante obedecer a la lengua. De la misma manera, cada uno de los libros de la Biblia tienen un contexto histórico, geográfico, una cuestión cultural que es imprescindible entender. Y de esto se trata ni más ni menos que el estudio metatextual de la palabra, es decir, la interpretación bíblica a la luz de las ciencias bíblicas, es decir, de la lingüística, la filología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las variaciones o la evolución de las lenguas vivas, porque toda lengua viva va evolucionando con el tiempo. Es así como el mismo hebreo, y esto es muy importante entender, que es un idioma contextual, es decir, obedece al contexto que lo rodea. Las palabras van mudando de significado y esto es vital a la hora de hacer un ejercicio de exégesis, es decir, un ejercicio de interpretación. Pero ahora sí, véngase conmigo y vamos a volver a establecer toda la línea de la cual hemos venido hablando y espero que vamos a llegar a Apocalipsis en breves momentos. Así que recordamos que en el capítulo 1 de Bereshit o Génesis, nos dice en los primeros versos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recordaremos que al inicio de esta transmisión hablamos acerca de en el principio, es decir, a través del Reshit o a través de la primicia. Creó Dios los cielos y la tierra. Por supuesto, esto se debe a que la Biblia nos está explicando que es Jesucristo mismo quien creó todas las cosas por medio de Él y a través de Él. Y lo podemos corroborar haciendo un ejercicio de hermenéutica o cruzando versos que se apoyan uno al otro, que se explican entre sí, cuando nos vamos ni más ni menos que, por supuesto, a las buenas noticias del Evangelio, allá en Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15, cuando el apóstol Pablo nos explica extensamente estos verbos y todo este texto a la luz, por supuesto, ya de la revelación de Cristo. Pero dice que todo fue creado entonces por medio de Jesucristo, a través de Él, con Él y para Él. Verso 2, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas o la oscuridad, como se lee en el hebreo, Hoshek, estaban sobre la faz del abismo. Así que tenemos 4 palabras acá, que son precisamente ni más ni menos que esa semilla que se va a desarrollar a través de la historia bíblica y que conocemos luego como la revelación de la estatua de Daniel en el capítulo 2, y por supuesto, en el libro de Zacarías, los jinetes, que luego volveremos a ver en Apocalipsis. Déjenme saludar, por favor, al evangelista Matías Batres. Saludos, muchas bendiciones. Gracias por vernos desde Sololá. Muy agradecidos porque nos acompaña en esta transmisión. Y mi querido compadre Herbert Montúfar, un abrazo fuerte
querido compadre, qué bueno verte por aquí. Así que usted verá cómo lo que hemos dicho, precisamente Génesis es esta semilla que nos habla de la redención final. Y es que además, porque esto es importante para lo que estaremos hablando la semana entrante, déjeme decirle que si usted ve, Génesis comienza con la pelea entre dos hermanos. Y luego se vuelve a repetir la historia de otros dos hermanos que se vuelven a pelear. Y estamos hablando precisamente de Isaac y su hermano, Esaú. Pero además, vemos que después prosigue el pleito entre hermanos cuando se nos cuenta la historia de José. Pero si usted analiza y lee, el libro de Génesis termina con la paz entre los hermanos peleados. Y es que vamos a ver que efectivamente, y le adelanto un poquitito, Edom o Esaú, que lingüísticamente hace referencia al color rojo, es ni más ni menos que tipológicamente hablando, representa a todo el occidente, es decir, Europa, América, Centro, Norte y Suramérica. Porque hay una razón por la cual podemos seguir las trazas y los linajes, y recuérdese usted que muchas colonias de América, pues eso, obedecían a pueblos europeos que vinieron a conquistarlas. Así que podemos ir trazando las líneas perfectamente. Pero además hay otra parte del mundo que se divide como el mundo árabe. Y esta ni más ni menos que está, su esencia, su raíz, no solo tipológica, sino además ancestral, obedece ni más ni menos que al hermano de Isaac. Yo le dejo por ahí para que usted vaya y lea, porque hay una descripción en Génesis que nos habla precisamente de cómo son estos pueblos de esa región del oriente y por qué razón luego veremos lo que vemos hasta el día de hoy. Y podemos palpablemente ir a las noticias y encontrar que en el Medio Oriente hay una guerra que en los últimos tiempos comenzó el 7 de octubre del año recién pasado y que ha cobrado numerosas víctimas. Pero ¿sabe qué? En la Biblia está absolutamente todo tipificado. Así que también vamos a estar hablando de esta división del mundo en estos dos sectores, el mundo árabe y el mundo occidental, y cómo es la relación con el pueblo de Israel. Por ahí te vi, Jaime, un abrazo y un besito fuerte para ti, hasta el otro lado del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo también, Mario Linares y Teresita Babakiev, no sé si así se pronuncia, pero muchas bendiciones para ustedes. Y bien, continuemos entonces. Aunque los minutos se nos están pasando, déjeme entonces hacer la relación de la cual yo le he estado platicando a usted. Así volvamos a leer en el verso 2 estas 4 palabras que tipifican a esos 4 reinos y por supuesto lo que cada uno de estos reinos representa. Así, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero vea usted que dice además, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esto es, las empollaba. Y por supuesto los sabios nos explican que este Espíritu de Dios se refiere al Espíritu del Mesías, es decir, el Ruach HaKodesh, Jesucristo mismo, porque sabe, Él es el autor de todas las cosas y quien tiene la soberanía absoluta. No crea usted que se le salió del plan que Dios tenía al hacer todo esto. Al contrario, Dios todo lo tiene y lo tamiza a través de su inmenso amor. Así, acompáñeme entonces rápidamente, porque los minutos se nos están acabando, al libro de Daniel capítulo 2. Y dice así, verso 44,
y en los días de estos reyes, hablando de la interpretación de la estatua de Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces mire cómo se le abrieron los ojos al rey Nabucodonosor y dice, verso 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Pero miren lo que sigue, verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que entonces, dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador sobre todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así que vemos que Dios es soberano. El Espíritu de Dios gobierna. El Espíritu de Dios se posa sobre toda esta realidad. De la misma manera que figurativamente podemos leerlo en el capítulo 2 de Daniel. Pero esta piedra que no fue tallada con mano humana, vino y desmenuzó a la estatua que representa el oro, la plata, el bronce, el hierro y por supuesto el barro cocido, porque habla de estos reinos de la tierra. Déjeme decirle que tal y como lo leímos la semana pasada en el libro de Eclesiastés, todo lo que fue será y volverá a ser. Así que si queremos entender las delicias del libro de Apocalipsis, debemos, por supuesto, irnos para allá al Antiguo Testamento, y es lo que estamos haciendo para entender esa visión de futuro. Bendiciones desde Zacapa. Muchísimas gracias, estimado Axel Agustín, Amílcar Gramajo, Rosa Serna. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y por hacerse presentes. Pues bien, continuemos caminando entonces y ahora ni más ni menos vayamos rápido al libro de Zacarías. Y dice así capítulo 1, verso 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sibat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y ahora vámonos rapidito porque el tiempo se nos ha pasado muy, muy rápido al capítulo 6 de Apocalipsis. Y espero dejarlo acá inquieto para la próxima semana. Y dice los sellos. Vea usted cómo toda la Biblia tiene un mismo carácter de interpretación. Y aunque si bien las figuras son distintas, déjeme decirle que todas ellas obedecen a una misma historia y es ni más ni menos que la historia de salvación. Déjeme por favor saludar al distinguido ingeniero Alejandro Romano. Todo mi cariño para ti, Alejandro, para ti y para Carol, mi cariño de siempre. Muchas gracias por unirte a esta transmisión. Qué bendición verte por aquí. Cariños a los chicos que ya deben estar muy, muy grandes también. Así que acompáñame por favor, no quiero despedirme el día de hoy sin antes leerle estos versos de los cuales estaremos platicando la semana entrante. Y como le digo, vamos a platicar por qué podemos hacer esta división en dos del mundo árabe y el mundo occidental, basado por supuesto en el texto bíblico en Génesis. Véngase conmigo, los sellos. Y dice así, vi cuando el Cordero abrió uno de estos sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira.
Verso 2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas. Si usted se da cuenta, fueron 4 los jinetes. Inmediatamente después, el siguiente sello ya no se trata de la misma temática, sino por supuesto en relación a ella, y es ni más ni menos que hablando de las almas que están guardadas debajo del altar. Y dice así: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que luego sigue el 6º sello, pero hablaremos de eso posteriormente. Déjeme decirle que lo que estamos viendo o estamos frente, debiese decir yo, es un lenguaje metafórico. Mi querida pastora Susi Morales de Montiel, un abrazo para ti y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y déjeme decirle que a esto es a lo que nos referíamos con el estudio metatextual, es decir, encontramos todo el significado del lenguaje metafórico, que es el lenguaje propio, típico de las Escrituras. Así que hoy sí, se nos pasó el tiempo y nos robamos unos minutitos de más, pero espero que su corazón arda al conocer las buenas noticias de la palabra, y por supuesto que se quede muy pendiente, porque la semana entrante seguiremos hablando de todos estos atisbos bíblicos acerca de la profecía y la escatología, que bien hacemos en estar atentos como antorcha que alumbre nuestro caminar. Así que por mi parte, un saludo muy especial para usted, que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Lo espero la próxima semana, misma hora, mismo lugar, y por favor quédese atento en la buena compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.